Mientras el sol carmesí se ocultaba tras las escarpadas murallas de Babilonia en junio del año 323 a.C., sus últimos rayos arrojaban un tono sanguíneo sobre las aguas del Éufrates, transformando el río en un espejo de sangre recién vertida. El aire ardiente, pesado con los aromas ricos de aceites fragantes, mezclados con el olor acre de restos en descomposición, parecía transmitir algo más que el calor del día. Contenía una sensación intangible, casi tangible, de un final inminente, una premonición que trascendía la simple frescura de la noche. Era una premonición palpable, asfixiante, del colapso de toda una era, que despertaba una mezcla de temor y anticipación en quienes sentían que el mundo tal como lo conocían se acercaba a su ocaso. Dentro de las opulentas cámaras del gran palacio de Nabucodonosor yacía un hombre que era más que un gobernante. Alejandro Magno, hijo de Amón y de Filipo, conquistador de Asia, se encontraba en sus últimos momentos. Su cuerpo, endurecido por innumerables batallas desde las riberas del Granicó y del río Gidros hasta las lejanas llanuras de Gedrosia, ardía con una fiebre que parecía tanto misteriosa como implacable. Con fiebre y frágil, su vida se desvanecía en medio de la decadencia de su entorno lujoso, insinuando la inevitable cercanía de la mortalidad, pese a la grandeza que lo rodeaba. Rodeado de sus más cercanos compañeros, como depredadores que acosan a una presa debilitada, estaban sus generales, amigos y posibles ejecutores de su legado. Sus rostros, curtidos por los vientos del desierto y marcados por innumerables cicatrices de batalla, llevaban máscaras que ocultaban la tormenta de ambiciones, miedos y codicia que bullía en su interior. Entre ellos estaba Ptolomeo, astuto y calculador, con los ojos ya dirigidos al sur, hacia las antiguas tierras de los faraones, soñando con poder e influencia. Seleuco, comandante de la caballería de élite, cuyo exterior tranquilo enmascaraba una resolución de acero, ansiosa por forjar su propio imperio. Pérdico, orgulloso y autoritario, guardián del anillo de sello real, ya se contemplaba a sí mismo como regente o tal vez incluso como sucesor. Antígono, un veterano curtido con un solo ojo, cuya fuerza bruta y espíritu indomable no dejaban lugar a dudas. También estaba Cratero, el favorito entre los soldados macedonios, que encarnaba las viejas tradiciones, junto con Lisímaco, Eumenes y Casandro, los otros diádocos, aunque en ese momento no conocían el significado del término. Eran simplemente mariscales sin amo, arquitectos de la victoria, abandonados por el brillo menguante del liderazgo de su comandante. Las leyendas susurran que cuando se le pidió a la frágil voz de Alejandro a quien dejaba su vasto imperio, que se extendía desde la costa del Egeo a través del Levante y hasta las montañas de Gandhara, una sola palabra fue susurrada. Esa palabra, ya sea pronunciada o solo concebida en la leyenda salvaje, se convirtió en un tañido de muerte para la unidad y en una señal para la mayor guerra civil que el mundo antiguo había visto. Era una palabra que resonaba como un eco del destino y presagiaba el caos venidero, ardiendo en los corazones de los presentes, convirtiéndose tanto en su estandarte como en su maldición. Algunos dicen que fue pronunciada, otros creen que fue un simple mito inventado posteriormente para justificar los sangrientos conflictos que siguieron. Sin embargo, en ese momento poco importaba. La palabra ya se había arraigado en su conciencia colectiva, influyendo en sus acciones y sembrando discordia. En el preciso instante en que la respiración de Alejandro cesó, una red invisible que alguna vez había unido a esta colosal entidad sobre patas de tierra frágil, se rompió en fragmentos. Lo que había sido forjado mediante una combinación de espada, astucia
y el genio indomable de un solo hombre durante 13 años implacables de conquista, ahora quedaba expuesto al caos. El imperio que había construido un vasto dominio desde Grecia hasta la India se convirtió en el premio máximo en un despiadado juego de poder, un concurso que ningún gobernante anterior se había atrevido a imaginar a esa escala. No era simplemente una división de territorios, sino la saga en marcha de personalidades titánicas, hombres audaces y ambiciosos, cuya amistad se tornó en rivalidad mortal, cuyas lealtades se compraban con títulos y oro, y cuyas traiciones cambiaron el curso de la historia. Era una historia arraigada en la sangre, una lucha implacable por el dominio que envolvería a ese reino fracturado durante casi medio siglo. Los generales, ahora lobos desgarrados entre la lealtad y la codicia, desmenuzaron los restos del vasto dominio de Alejandro, manchando la tierra con su sangre desde Hélade hasta Hindustán. Su guerra no era solo por imperio, sino por legado, poder y supervivencia. Como resultado de sus conflictos implacables, surgieron nuevos reinos, dinastías y ciudades del caos, formando un nuevo paisaje cultural que mezclaba lo antiguo con lo innovador. Este período turbulento marcó el amanecer de un mundo transformado, cincelado por las ambiciones y rivalidades de quienes una vez siguieron al poderoso conquistador, alterando para siempre el curso de la historia. Tras la muerte de Alejandro Magno, toda la estructura de su vasto imperio quedó sumida en el caos, en un camino de cambios impredecibles y a menudo destructivos. Este evento devastador amenazó con desmantelar la unidad tan apreciada, y las consecuencias para la familia de Alejandro y el futuro del imperio fueron nada menos que catastróficas. La propia existencia de la familia de Alejandro, antes central para la estabilidad del imperio, ahora estaba bajo amenaza inminente, con muchos temiendo que su linaje pudiera ser erradicado por completo. De las cenizas del imperio destrozado, consumido por las llamas de las ambiciones de su líder y el caos que siguió, estaba destinado a emerger un nuevo mundo, uno que llevaría la antorcha de la era helenística. Este mundo renacido sería deslumbrante y despiadado, una tierra de grandes bibliotecas y asedios feroces, donde la filosofía y la monarquía se entrelazaban en un delicado y a menudo peligroso equilibrio. Serviría como un puente, tanto literal como simbólico, que conectaba los ideales antiguos de Grecia con el vasto dominio de Roma, creando un continuo cultural y político que daría forma a las civilizaciones futuras. Esta nueva época nació en medio de la atmósfera opresiva y sofocante del palacio babilónico, precisamente en el momento del último aliento de Alejandro y de la proclamación trascendental pronunciada por su sucesor. El reto se presentó de inmediato. ¿Había realmente muerto para siempre el mayor conquistador de su época? La respuesta no. Su muerte desató una ola de caos que rompió la tranquilidad de Babilonia, estallando con el rugido de voces, el clangor de armas y la ominosa sensación de que el caos pronto consumiría los restos de un imperio cuidadosamente construido. Uno de los problemas más apremiantes que enfrentaban los que ahora competían por el poder no era solo la división de la enorme herencia de Alejandro, sino, aún más críticamente, cómo evitar la rápida disolución de sus ejércitos y, en consecuencia, el colapso de todo el imperio. El ejército, un crisol de pueblos y culturas diversos, una matriz invaluable que había forjado el poder de Alejandro, era intensamente leal, pero esta lealtad se basaba en la afinidad personal con Alejandro mismo, no en un concepto abstracto de imperio. Con él muerto, la devoción de los soldados permanecía sin juramento hacia un nuevo gobernante, haciendo que toda la fuerza militar fuera frágil y volátil. Los soldados
golpeados y exhaustos de años de campañas implacables y ansiosos por regresar a sus tierras, se asemejaban a un barril de pólvora, listo para explotar ante la más mínima chispa. Mientras tanto, los grandes comandantes militares, destinados a convertirse en reyes y fundadores de nuevas dinastías, se reunieron en su primer consejo, estrategizando en medio de una incertidumbre inminente. Sin embargo, más allá de la grandeza de los salones reales y los palacios suntuosos, se gestaba en silencio un poder diferente, no menos peligroso, más numeroso e igualmente formidable. Era la falange macedonia, la columna vertebral del ejército, compuesta por soldados comunes, hoplitas, sarisóforos, los que habían marchado miles de millas y posiblemente derramado ríos de sangre por su rey. Estos hombres se negaban a permanecer en silencio como simples espectadores del drama que determinaría su propio destino. Se sentían traicionados y pasados por alto. Alejandro les había prometido gloria y riquezas, pero ahora él estaba muerto y se encontraban varados en los márgenes del mundo conocido, mientras sus comandantes parecían ya luchar por coronas y títulos reales. El descontento creciente de los soldados se convirtió en insatisfacción abierta, alimentada por demagogos entre los oficiales de menor rango que buscaban manipular su frustración. Encabezando esta agitación estaba un hombre llamado Meleager, una figura ambiciosa, pero carente del genio estratégico que había hecho invencible a Alejandro. La propuesta de Meleágoras era sencilla. El poder no debía concentrarse únicamente en manos de un grupo reducido de generales, sino que debía heredarse a los legítimos herederos de Alejandro cuando llegara el momento. Sin embargo, esta simple demanda reveló profundas fisuras en el Consejo de los Diádocas, el grupo de sucesores de Alejandro, dividiendo sus filas y acentuando la lucha política. La cuestión de la sucesión distaba mucho de ser trivial. La esposa de Alejandro, Roxana, una princesa bactriana, estaba embarazada de 6 meses. Si su hijo era un varón, reclamaba un derecho legal al trono, añadiendo un nuevo contendiente al campo de batalla político. Sin embargo, esperar el nacimiento era peligroso. Existía otro posible heredero, Arrideo, medio hermano de Alejandro, un hombre con capacidades mentales limitadas. Era poco más que una figura puppet, apta solo para ceremonias, incapaz de gobernar de forma independiente. Mientras estos temas destrozaban el consejo, en medio de esa atmósfera tensa, comenzaron a surgir futuros rivales. Perdicas, un oficial de alto rango confiado con la protección del sello real, insistió en retrasar acciones decisivas hasta el nacimiento del hijo de Roxana y el establecimiento de una regencia, un órgano de gobierno oficial para administrar durante la minoría del heredero. Perdicas pensaba que tal consejo era el camino más directo para concentrar el poder en una sola mano, ya que legitimaría su propia autoridad. El apoyo a este plan venía del caballería, el segmento noble y aristocrático del ejército que tradicionalmente prosperaba en estrecha alianza con la élite gobernante y que a menudo abogaba por una autoridad fuerte y centralizada. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Ptolomeo, siempre cauteloso y pragmático, propuso una alternativa. En lugar de un único gobernante, crear un consejo de regencia colectiva, una asamblea elegida que supervisara el imperio hasta que el heredero legítimo alcanzara la mayoría de edad. Este enfoque buscaba equilibrar el poder, evitar el surgimiento de un dictador único y mantener la estabilidad en medio del caos y la incertidumbre que impregnaba el fragmento imperio de Alejandro. La meta de esta estrategia era evitar que Perdico concentrara demasiado poder en sus manos. Ptolomeo ya comprendía la importancia de jugar a largo plazo.
entendiendo profundamente que cualquier forma de gobierno centralizado estaba condenada al fracaso a largo plazo. Mientras tanto, otros permanecían en silencio, aguardando y observando desde las sombras, esperando el momento oportuno para actuar. Durante este período de tensión, Meleagro y las tropas de infantería, impulsadas por el creciente malestar, decidieron rebelarse abiertamente. Asaltaron el Palacio Real, un acto audaz y desesperado, y proclamaron un nuevo gobernante, un individuo de intelecto limitado, Arrideo, colocándolo en el trono y otorgándole el nombre de rey Felipe II. Por un breve instante pareció que todo el imperio podría fracturarse justo allí en Babilonia, dividiéndose en dos facciones hostiles, una formada por caballería leal a Perdique y al hijo nonato de Roxana, y otra compuesta por infantería que juraba lealtad al rey títere, Arideus. La perspectiva de una sangrienta guerra civil se volvió dolorosamente real, mientras las bulliciosas calles de Babilonia se llenaban rápidamente de soldados armados, listos para enfrentarse en un violentísimo choque. Sin embargo, contra todo pronóstico, lo que podría haber escalado en un caos fue inesperadamente contenido por la intervención de un salvador poco probable, un intelectual en lugar de un comandante militar. Este héroe fue Evmen, un griego de Cardia, que servía como secretario personal de Alejandro, alguien que no era de sangre macedonia, pero que ocupaba una posición de gran importancia. Los aristócratas macedonios despreciaban a Evmen como un novato insignificante y un nerd estudioso, pero lo respetaban por su aguda inteligencia y lealtad inquebrantable al difunto rey. Con su elocuencia, destreza diplomática y maniobras sutiles, Evmen se convirtió en el nexo crucial entre las dos facciones. Convenció a Perdique de considerar un compromiso, instando a Meleagros a moderar sus ambiciones. Las negociaciones acaloradas culminaron en lo que llegó a conocerse como el Acuerdo de Babilonia, un intento inestable pero esencial de preservar la apariencia de unidad. Bajo este frágil acuerdo, se decidió que el gobierno del imperio sería compartido por dos reyes, Filipo II, Arideus, y su aún no nacido hijo, que, para alivio del campamento pro acuerdo, resultó ser un niño llamado Alejandro I. Perdique fue nombrado comandante supremo de los ejércitos asiáticos y designado regente del joven Alejandro I. Mientras tanto, Criter, muy respetado entre la infantería, fue confiado con la tutela del rey Filipo II, garantizando la estabilidad de la autoridad real. El viejo y firme Antípatro fue confirmado como gobernador de Macedonia y Grecia, manteniendo la influencia imperial en esas regiones vitales. Este fue el primer paso hacia la estabilidad de la frágil unidad del imperio. El segundo movimiento, no menos crucial, fue dividir las satrapías dentro de los vastos territorios del imperio, marcando efectivamente las futuras áreas de caza de los emergentes actores de poder. En esta fase, los ambiciosos depredadores delinearon por primera vez las fronteras de sus dominios en expansión. Ptolemaí, mostrando una visión de futuro notable, solicitó gobernar Egipto por sí mismo. Muchos percibieron esta petición como modesta, considerando la inmensa riqueza de Egipto y su posición periférica, lejos de los centros principales de poder del imperio. Sin embargo, Ptolemaí comprendió el enorme potencial estratégico y económico de Egipto, sus legendarias riquezas, fácilmente defendibles por desiertos y mares, y su antigua tradición de realeza divina, que encajaba con las ambiciones de un líder militar aspirante. Antígono Ciego recibió extensos territorios en Asia Menor, incluyendo Frigia, Licia y Panfilia, regiones de importancia estratégica, y en medio de conflictos continuos con tribus bárbaras.
Lisímaco, hombre conocido por su dureza y resistencia, reclamó el control sobre Tracia, una zona fronteriza inquieta que exigía protección constante contra amenazas externas. Otros sátrapas fueron distribuidos entre figuras menos prominentes, cada uno encargado de administrar sus regiones asignadas. Seleuco, que pronto sería el fundador de uno de los mayores imperios helenísticos, en ese momento solo dirigía una destacada unidad de caballería, los Gimnaeos, una fuerza de élite. Su ascenso aún estaba por venir, su momento aún no llegaba. A pesar de las negociaciones tensas y las divisiones territoriales, se logró mantener temporalmente la unidad del imperio. Sin embargo, dicha unidad se sustentaba de manera precaria, al borde del colapso. Perdico, habiendo obtenido un poder militar significativo y control sobre la familia real, ya empezaba a albergar aspiraciones de desmantelar el liderazgo colectivo, buscando afirmar su dominio y, eventualmente, gobernar todo el reino. Al tomar el poder, su primer acto fue eliminar a sus rivales. Meligarmo, su principal contendiente por la influencia sobre el ejército, fue llevado ante un tribunal y ejecutado junto a 300 de sus leales seguidores. Este acto brutal fue una demostración clara de fuerza, un mensaje contundente a todos de que ahora, en Babilonia, él era el amo indiscutido. Mientras tanto, en medio del reparto de la herencia en Asia, el mundo occidental, específicamente Grecia, se encendió con una feroz rebelión que amenazaba con desmantelar el dominio macedonio. La ciudad de Atenas, cuna de la democracia, humillada y sometida desde la época de Filipo II, padre de Alejandro Magno, vio en la muerte del tirano una oportunidad para recuperar su libertad perdida y reafirmar su antiguo gloria. La noticia del fallecimiento del conquistador fue recibida con júbilo en las murallas de la ciudad. El gran orador Demóstenes, que había luchado incansablemente contra la supremacía macedonia, volvió del exilio para reunir a los griegos una vez más. Otro destacado orador, Hipérides, pronunció discursos apasionados, instando a sus compatriotas a liberarse del yugo de la esclavitud. Estos acontecimientos encendieron lo que sería conocido como la Guerra de Lamia, el feroz intento de los griegos por resistir el dominio macedonio. En respuesta, Atenas reunió una coalición anti-macedonia que obtuvo apoyo de muchas ciudades del centro de Grecia. Sus ejércitos unidos, dirigidos por el talentoso general Leóstenes, infligieron un golpe importante a las fuerzas de guarnición de Antípatro, empujándolas a la ciudad de Lamia y cercándola. Por un breve momento, parecieron estar a punto de triunfar, como si pudieran cambiar el curso de la dominación macedonia. Sin embargo, los griegos subestimaron la resistencia, recursos y la firmeza de los veteranos soldados de Macedonia. Desde Asia, una formidable flota, bajo el mando de Clito, junto con el ejército de Cratero, uno de los generales de Alejandro más respetados, avanzó rápidamente para ayudar a Antípatro. Cratero había liderado 10.000 guerreros experimentados, veteranos recién retirados de las campañas de Alejandro, considerados entre los mejores soldados del mundo. El destino del conflicto se selló definitivamente en dos batallas decisivas. La primera fue en Amargos, donde la marina macedonia aniquiló la flota ateniense, poniendo fin de manera efectiva a la supremacía naval de Atenas de una vez por todas. La segunda fue el enfrentamiento culminante en Crene, en Tesalia, donde las fuerzas combinadas de Antípatro y Cratero enfrentaron a los ejércitos griegos. Los griegos lucharon con un valor desesperado, pero carecían de la experiencia en combate y la disciplina de los veteranos curtidos en las batallas de Macedonia. La falange de Cratero rompió sus líneas, dejando la resistencia hecha trizas. Las consecuencias para Atenas fueron catastróficas.
Antípatro, sin misericordia, disolvió el gobierno democrático y lo reemplazó por una guarnición controlada por Macedonia. Los líderes de la ciudad se vieron obligados a entregar a los instigadores de la guerra. Demóstenes, en un acto desesperado de desafío para evitar caer en manos del enemigo, se suicidó ingiriendo veneno dentro de un templo dedicado a Poseidón. Hipérides fue capturado y ejecutado por orden de los macedonios. Estos trágicos eventos marcaron el fin de lo que quizás fue el último intento de la Grecia clásica por defender su independencia contra la dominación extranjera. Desde ese momento, las ciudades-estado griegas se convirtieron en simples peones en el juego estratégico más amplio de los diádocos, los sucesores de Alejandro. La guerra lamiana también tuvo un impacto más sutil pero profundo. Consolidó la alianza entre Antípatro y Cratero, dos de las figuras más influyentes y respetadas entre la antigua generación de líderes macedonios. Esta alianza estuvo dirigida contra el poder creciente de Perdica, quien había asumido la regencia y consolidaba una autoridad sin precedentes en Asia. Mientras Perdica se concentraba en fortificar su control sobre las satrapías orientales y en prepararse para campañas militares contra satrapías rebeldes, en Occidente se estaba formando un nuevo centro de poder, uno que rechazaba someterse a su autoridad. Los primeros enfrentamientos entre los diádocos, los sucesores, ya eran inminentes. La frágil paz establecida en Babilonia mostraba signos de desmoronamiento. Mientras tanto, con Atenas y otras ciudades griegas en la penumbra, el regente Perdica avanzaba rápida y decisivamente en Asia. Su objetivo era consolidar su control absoluto sobre el vasto imperio, fortaleciendo su autoridad mediante acciones estratégicas. Esta rápida maniobra política y militar preparó el escenario para una serie de conflictos inevitables entre sus rivales, ya que el delicado equilibrio de poder en el imperio macedonio, recién dividido, se mantenía de manera precaria. A lo largo de la vasta extensión del gran imperio, un hombre comprendió demasiado bien que su autoridad se sustentaba en dos pilares fundamentales. La primera fue un control riguroso sobre la familia real, asegurándose de que no pudiera surgir ninguna amenaza desde dentro de los muros del palacio. La segunda fue la posesión de la fuerza militar más formidable, que servía tanto de escudo como de arma, disuadiendo a los enemigos y proyectando poder hacia afuera. Reconociendo que ambos cimientos necesitaban un refuerzo constante, emprendió una serie de medidas estratégicas, cada vez más calculadas y audaces que la anterior, orientando gradualmente al imperio hacia el borde de una guerra inminente. Su enfoque inicial estuvo en Capadocia, una región montañosa y escarpada situada en la Asia Menor, conocida por su importancia estratégica. Su gobernante, Ariarathes, se negó a aceptar los términos de los tratados dictados por Babilonia y mostró desafío al no someterse a la autoridad de los macedonios. Para Filipo, esta insubordinación representaba una oportunidad ideal para demostrar su fuerza y determinación. Sin vacilación, marchó con su ejército real a Capadocia y enfrentó a las fuerzas locales en una batalla dura e implacable. El conflicto fue brutal y decisivo. Las tropas macedonias anularon a las fuerzas de Ariarathes, lo que llevó a su captura. En una muestra de poder despiadado, Ariarathes fue sometido a una ejecución espantosa, crucificado junto a sus parientes más cercanos, en un evento que debía servir como una advertencia tajante a todos los que consideraran desafiar el dominio del regente. Este acto sacrificial fue diseñado para dejar una impresión duradera. Cualquier insubordinación sería castigada con crueldad y exhibiciones públicas. Al mismo tiempo, Perdicas reconoció la importancia
de reforzar su legitimidad a través de alianzas matrimoniales. En las salas de la Casa Real se desarrollaba una intriga dramática, fuertemente influenciada por las ambiciones y rivalidades de las mujeres vinculadas a la línea real. Cleopatra, la hermana de Alejandro Magno, aún no estaba casada y era muy solicitada. Su unión con alguna figura poderosa podría conferir una especie de legitimidad cercana a la línea de sucesión. La madre de Alejandro, Olimpias, una mujer formidable y manipuladora que despreciaba a Antípatro, vio una oportunidad. Propuso que Perdicas se casara con Cleopatra, creyendo que esta alianza podría servir como un contrapeso potente contra su antiguo adversario. Esta propuesta acercaba a Perdicas a la dinastía argeada, casi poniéndolo en vínculo directo con la familia de Alejandro. Sin embargo, Filipo, consciente de los riesgos que implicaba esta alianza, ideó un plan astuto. Reconociendo la amenaza que un matrimonio con Cleopatra podría representar, ofreció a su propia hija, Nicia, como novia a Perdicas. Esto creó un dilema delicado. Un matrimonio con Nicia significaría formar una alianza con un oponente formidable y potencialmente estabilizar los asuntos a corto plazo, mientras que casarse con Cleopatra parecía un paso directo hacia la reclamación del trono macedonio en sí, una declaración de soberanía que podría desencadenar una guerra con la coalición macedonia que luchaba por mantener su influencia. Al final, Perdicas permitió que la ambición opacara la prudencia. Al principio, aceptó la propuesta de Antípatro y se casó con Micaea, lo que momentáneamente aseguró su posición. Sin embargo, tras puertas cerradas, continuó negociando con Cleopatra, manteniendo correspondencias secretas y planes clandestinos. Este doble enfoque era peligroso. Pronto comenzaron a circular rumores entre los generales y oficiales veteranos, sembrando sospechas y preocupaciones sobre sus verdaderas lealtades. La tensión se intensificó a medida que estos susurros se hacían más fuertes, amenazando con desestabilizar su autoridad. El acto más audaz y provocador, que en última instancia se convirtió en el pretexto formal para el primer conflicto entre los sucesores, estaba íntimamente ligado a la tumba de Alejandro. El conquistador había dejado instrucciones precisas respecto a sus restos. Quería ser sepultado en el oasis egipcio de Sigua, cerca del templo de su divino padre, Zeus Amón. Se organizaron preparativos para su funeral con una grandezada regia. Se construyó un magnífico carro funerario, un templo sobre ruedas, adornado con oro, piedras preciosas y una exquisita artesanía, que representaba la culminación de los honores reales macedonios. La procesión real, llevando el cuerpo embalsamado, estaba destinada a recorrer todo el imperio, desde Babilonia hasta Egipto, sirviendo como la máxima exhibición triunfante del legado de Alejandro. Sin embargo, Perdicas tenía otros planes. Vio en esta funeral imperial una oportunidad para manipular a su favor. Su mente estratégica pensó en redirigir la procesión, desviándola de su ruta tradicional en Egipto hacia la ciudad de Ega, una antigua capital macedonia, donde los restos de Alejandro podrían ser depositados en las tumbas reales de los reyes macedonios. Tal movimiento simbolizaría un vínculo directo entre el conquistador y el gobernante actual, reforzando su legitimidad y consolidando su poder entre la élite macedonia. Pero, en las sombras de estos planes ambiciosos, acechaba un astuto sátrapa egipcio llamado Ptolomeo. Consciente del significado sagrado ligado al cuerpo de Alejandro y del inmenso poder simbólico que poseía, Ptolomeo tenía sus propios designios. Comprendía que el cuerpo no era simplemente una reliquia, sino una reliquia divina, impregnada de simbolismo religioso y político más allá de la comprensión mortal.
Sus meticulosos planes estaban orientados a preservar la santidad de la reliquia y quizás incluso a controlar la narrativa del último viaje de Alejandro, sabiendo claramente que quien poseyera el cuerpo tendría una parte significativa de legitimidad e influencia tras la muerte del gran conquistador. En esta intrincada red de ambición, diplomacia y traición, cada movimiento estaba lleno de peligro y oportunidad. El panorama político del imperio estaba al borde de una upheaval, y todos los involucrados entendían que las semillas de la guerra ya habían sido sembradas en las sombras de las tumbas antiguas y los pasillos del poder. A lo largo de la historia, el control sobre el cuerpo de un gobernante, especialmente del fundador de un imperio, significaba manejar no solo su presencia física, sino también su aura divina y su legado imperial. Poseer los restos de una figura tan imponente equivalía a adquirir la propia esencia del poder y la legitimidad. En el año 321 a.C., cuando la procesión fúnebre que llevaba el revered cuerpo del fallecido llegó a la región de Siria, se desplegó uno de los actos más audaces de la antigüedad. Fue allí donde Ptolomeo, un comandante astuto y ambicioso, realizó un movimiento atrevido que resonaría por la eternidad. Llegando con un ejército formidable, ya sea mediante la fuerza o la persuasión, según difieren las fuentes, secuestró el cuerpo. En lugar de llevarlo a Siba, como se había planeado inicialmente, Ptolomeo trasladó la reliquia a su propia capital, Menfis, y posteriormente fue movida nuevamente, esta vez a Alejandría. Perdicas, el regente y protector del joven gobernante, vio en este acto una ofensa sin precedentes, un abierto desafío que atacaba la misma dignidad imperial. Los oficiales leales a Perdicas, como Straps, no solo desobedecieron órdenes, robaron un símbolo de la máxima autoridad imperial. La reacción del mando central no pudo ser otra cosa que la guerra. Se convocó un consejo militar, durante el cual Ptolomeo fue condenado en ausencia y sentenciado a muerte por traición y rebelión. El gran ejército real, una fuerza poderosa, compuesta por hasta 70.000 soldados y numerosos elefantes de guerra, comenzó a movilizarse para una campaña agresiva contra Egipto. El conflicto pronto se desató en dos frentes separados. Mientras Perdicas dirigía personalmente las fuerzas principales hacia el sur para enfrentarse a Ptolomeo, dejó en Asia Menor a su aliado más confiable y capaz, Eumenes de Cardia. A Eumenes se le encomendó la defensa de la costa ante una invasión macedonia esperada, que se suponía encabezada por Antípatro y, de manera más peligrosa, por un comandante llamado Cratero. Nombrar a Eumenes comandante militar era una apuesta arriesgada. Los macedonios de su ejército lo miraban por encima del hombro, despreciando su origen no macedonio y considerando que servir a un simple escriba era una falta de dignidad. Sin embargo, Perdicas comprendía que solo la brillante estrategia de Eumenes podía enfrentarse al genio táctico de Cratero. La saga en Asia Menor se convirtió en una de las mayores tragedias de todo este conflicto. Antípatro y Cratero desembarcaron con sus tropas y sus fuerzas decidieron dividirse. Antípatro se dirigió al oeste, hacia Cilicia, para amenazar la retaguardia de Perdicas, mientras Cratero avanzaba directamente contra Eumenes. Cratero confiaba plenamente en su victoria. Creía que su ejército, compuesto principalmente por macedonios leales, nunca lo contradiría, especialmente porque muchos lo consideraban su favorito y lo veían como una leyenda viviente. Para garantizar su seguridad, Cratero, incluso omiso de llevar su casco, creyendo que si sus soldados lo reconocían, podrían cambiar de bando y unirse a él en la lucha. Sin embargo, Eumenes demostró una astucia excepcional. Ocultó a sus tropas la verdadera identidad del comandante enemigo
que se acercaba, y en su lugar posicionó grupos de caballería capadocia y persa en el flanco destinado al asalto de Cráter, una fuerza que no representaba una amenaza inminente para el dirigente macedonio y que no llevaba ninguna marca reconocible de lealtad macedonia. Cuando estalló la batalla, este grupo de caballería lanzó un ataque feroz. Cráter, sin estar preparado para una ofensiva tan violenta y esperando un enfrentamiento ordinario, fue tomado por sorpresa. Fue desalojado de su caballo y herido de muerte. Cráter murió antes de que su identidad pudiera ser confirmada, y su ejército, privado de su comandante y desmoralizado por el asalto, fue definitivamente derrotado. La victoria fue totalmente de Eumenes, aunque tuvo un coste muy alto. Cuando los macedonios de su campamento se dieron cuenta de que acababan de luchar contra Cráter, a quien habían asesinado por error, su ira fue irreprimible. Eumenes, que había sido considerado un héroe, fue de repente señalado como traidor y asesino, un astuto griego que había matado a los mejores macedonios. Esta victoria, aunque de gran trascendencia, dejó a Eumenes aislado y le marcó para años de exilio y conflictos internos. Mientras tanto, en el frente sur, la situación de Perdicas se deterioró rápidamente. Su campaña contra Egipto se convirtió en un fracaso desastroso. Ptolomeo, brillantemente estratégico por sí mismo, había fortificado cada punto de acceso a sus territorios, especialmente la fortaleza de Pelucio cerca de la frontera, dificultando enormemente cualquier invasión. Su dominio en tácticas defensivas frustró los esfuerzos de Perdicas en cada intento, transformando lo que podría haber sido un asalto imponente en un revés humillante. Cuando Perdicas se acercó a Nilo, se encontró de inmediato con una resistencia feroz. Su primer intento de cruzar el río fue frustrado, terminando en fracaso. Solo durante su segundo intento de cruzar el Nilo, específicamente cerca de Menfis, llegó el momento decisivo. Lamentablemente, Perdicas eligió un lugar mal adecuado para el cruce. Las fuertes corrientes rápidas, combinadas con un lecho fangoso y traicionero del río, causaron el caos, provocando el ahogamiento de miles de sus soldados y muchos de ellos víctimas de los cocodrilos que infestaban las aguas del Nilo. Tal derrota desmoralizó severamente a su ejército, sacudiendo su ánimo hasta lo más profundo. Al presenciar el error táctico de su líder, las tropas no pudieron evitar compararlo con la sabiduría y previsión de Ptolomeo, quien participó personalmente en las defensas y guió activamente a sus soldados en las circunstancias peligrosas. Este contraste generó descontento entre las filas, fomentando murmullos de insatisfacción. Aquella misma noche, dentro de las tiendas de Perdicas, nació una conspiración. Un grupo de oficiales superiores, incluido Seleuco, comandante de la caballería, irrumpió en la tienda del regente y acabó violentamente con su vida, apuñalándolo con lanzas. Así, la vida del primer contendiente al trono de Alejandro terminó de manera deshonrosa e innoble. Este hombre, que estuvo tan cerca de apoderarse del poder supremo sobre todo el imperio, fue traicionado y asesinado por aquellos que una vez le sirvieron. A la mañana siguiente, el campo de batalla estaba ahora lleno de dos ejércitos, antiguos enemigos, que descendían ambos a las orillas del Nilo, listos para volver a luchar. Ptolomeo llegó al campamento contrario no como conquistador, sino como aliado y ayuda, llevando suministros a los soldados hambrientos. Este acto de generosidad solo fortaleció aún más su reputación, ganándole mayor respeto entre los soldados y comandantes por igual. Las fuerzas victoriosas le ofrecieron el puesto de regente, lo cual él rechazó sabiamente. Ptolomeo no deseaba gobernar todo el imperio. Su enfoque era simplemente Egipto,
y había alcanzado su objetivo. La muerte de Perdicas y Craterus había cambiado drásticamente el equilibrio de poder. La primera guerra entre los diádoses, los sucesores de Alejandro, había llegado a su fin. Sin embargo, la paz seguía siendo esquiva. El conflicto solo había eliminado a dos figuras clave de la escena, allanando el camino para que emergieran nuevos contendientes, aún más despiadados y ambiciosos. El imperio se había quedado sin líder por segunda vez en solo 2 años, y la tarea de reconsolidar la autoridad era urgente y compleja. Se convocó un nuevo congreso de los vencedores en la ciudad de Triparadiso, en Siria, señalando el comienzo de otro capítulo sangriento. Parecía que la frágil paz, cuidadosamente construida durante las luchas previas, estaba nuevamente al borde del colapso, esperando estallar en caos. Las noticias de la muerte de Perdicas en Egipto y del trágico fallecimiento de Craterus en Asia Menor se difundieron casi simultáneamente entre los generales reunidos, obligándolos a reunirse una vez más en Triparadiso. La atmósfera en esta reunión era muy diferente a la de 2 años antes en Babilonia. Entonces, la sombra de Alejandro todavía se cernía sobre sus generales, quienes oscilaban entre súplicas por la unidad e intentos de justificar la legalidad. Ahora, todas las apariencias habían desaparecido. Las máscaras de civismo fueron descartadas, dejando al descubierto una manada de lobos que se miraban con sospecha apenas disimulada. Cada hombre calculaba, evaluaba los movimientos de sus rivales, medía su fuerza y planificaba su próximo paso. La figura principal en esta asamblea fue, sin duda, el veterano gobernador macedonio, Antípatro. La muerte de sus principales rivales, Perdicas y Craterus, aunque este último había sido su aliado, había elevado a Antípatro a la posición del actor más influyente y poderoso entre ellos. El ejército, reconociendo su experiencia y autoridad, le confiaba unánimemente el título de regente del imperio. A diferencia de Perdicas, conocido por su lujo ostentoso y la búsqueda del poder despótico oriental, Antípatro era un macedonio severo y pragmático, de valores tradicionales. Tenía reputación de mantener una disciplina estricta y un orden riguroso, con su principal objetivo la restauración de la estabilidad en el imperio fragmentado. Su liderazgo marcó un cambio hacia un enfoque más mesurado y disciplinado, en marcado contraste con las aspiraciones más ambiciosas y extravagantes de otros. En este momento de incertidumbre y traición, la sobriedad y la firmeza de Antípatro aportaron un semblante de calma, prometiendo un futuro que priorizaba el orden y la estabilidad pragmática sobre la ambición desenfrenada. Se llevó a Macedonia a ambos reyes títeres, Filipo II y el joven Alejandro Iro, que habían sido colocados en el trono por su madre Roxana. Con ello, privó a los sátrapas asiáticos de su ventaja estratégica más valiosa, el control sobre la familia real, mientras Antípatro ascendía a la posición de gobernante supremo, el verdadero amo de Asia, según lo dictado por el Tratado de Triparadisus, era alguien completamente distinto. Su nombre era Antígono, y comúnmente se le conocía por el pueblo como un oftalmos, que significa ojo único, título que obtuvo tras perder un ojo en las numerosas batallas que libró. Antígono era el general más viejo y experimentado de Alejandro. Ya pasaban los 60 años, pero su energía y ambición podrían haber rivalizado con la de un hombre mucho más joven. Era una persona áspera, sencilla y despiadadamente feroz, con una voluntad de hierro que no dejaba mucho espacio para la debilidad. En el corazón del acuerdo de Triparadisus, Antígono logró la posición que había soñado durante mucho tiempo, la de Strategos Autocrator de Asia. Este cargo le otorgaba control sobre todas las fuerzas restantes de Perdicas,
y le concedía autoridad ilimitada para continuar con el esfuerzo bélico. El conflicto aún no había terminado, y la principal tarea de Antígono era eliminar a los últimos seguidores leales de Perdicas, entre los cuales el más importante era Eumenes de Cardia. Esto marcó el comienzo de uno de los episodios más emocionantes y trágicos de las guerras de los Diádoces. Se desató un enfrentamiento épico entre Antígono, el de un solo ojo, y Eumenes de Cardia. Un enfrentamiento no solo entre dos líderes militares, sino entre dos mundos. Antígono encarnaba la potencia bruta de Macedonia, un aristócrata, un veterano experimentado que despreciaba a todos los que no eran macedonios. Eumenes, en cambio, era un escriba griego, un intelectual, un estratega dotado por la naturaleza, obligado a comandar un ejército que lo odiaba, pero que no podía evitar admirar su brillantez. Para Antígono, esto era simplemente cuestión de eliminar a un enemigo. Para Eumenes, era una lucha por la supervivencia y por el honor de la memoria de Alejandro y su linaje real. Tras derrotar a Eumenes en la batalla de Craterus, Eumenes se encontró completamente aislado. Su ejército, al escuchar sobre la muerte de su comandante, estuvo dispuesto a destrozarlo. Muchos soldados desertaron, mientras que todos los otros diádoses lo declararon su enemigo principal, condenándolo a muerte. Antígono, con un enorme ejército a su mando, avanzó contra él, esperando una victoria fácil. Su primer enfrentamiento importante ocurrió imposible en Capadocia. Las fuerzas de Antígono superaban en número a las de Eumenes en más de 2-1. Reconociendo que no tenía ninguna posibilidad en un enfrentamiento directo, Eumenes optó por una retirada táctica, empleando maniobras astutas para atraer a Antígono a las regiones montañosas, atacando sus líneas de suministro y agotando sus fuerzas mediante marchas incesantes. Sin embargo, en última instancia, Antígono logró forzar a Eumenes a una batalla decisiva. Eumenes fue derrotado, perdiendo la mayor parte de su ejército en el proceso. Solo un pequeño contingente de unos 600 soldados leales logró romper el cerco y escapar. Parecía que el fin estaba cerca, pero para Eumenes solo era el comienzo de una prueba aún mayor. Encontró refugio en la inexpugnable fortaleza montañosa llamada Nicaea, una escarpada formación rocosa con una cumbre plana que apenas era suficiente para albergar a su pequeño grupo y sus caballos. Allí comenzó un asedio épico que duró más de un año. Antígono, sin querer perder tiempo en un asalto directo, sitió la montaña, rodeando Nicaea con sus tropas mientras dejaba parte de sus fuerzas para mantener el bloqueo. Luego se dedicó a otros asuntos urgentes en Asia Menor. En el aislado bastión de Nicaea, Eumenes mostró una notable inventiva y recursos, soportando uno de los asedios más arduos de toda la contienda. Para mantener el espíritu de lucha de su gente y conservar la condición física de sus caballos en un terreno tan reducido, ideó todo un sistema de rutinas de entrenamiento. Los caballos eran cuidadosamente colgados con sogas, de modo que sus cascos apenas tocaban el suelo, obligándolos a correr en el lugar. Este método estaba destinado a evitar que sus músculos se atrofiaran y perdieran fuerza por inactividad. Mientras tanto, él mismo vivía en condiciones similares a las de sus soldados, compartiendo con ellos una comida escasa y modesta, y participando en conversaciones constantes para levantar su moral e infundirles la creencia de que su causa aún no estaba perdida. Sin embargo, la salvación que se avecinaba llegó desde una dirección completamente inesperada. Fue en el año 119 a.C., en Macedonia, cuando murió el viejo regente Antípatro. Su muerte marcó el comienzo de una serie de eventos que conducirían a una grave y fatal convulsión,
poniendo en jaque los cimientos del imperio. En lugar de transferir el poder a su hijo, el ambicioso y despiadado Casandro, Antípatro tomó una decisión sorprendente y controvertida. Nombró como sucesor a un general experimentado y venerable, Polipercón. Creía que Casandro, aún joven e impulsivo, quizás no pudiera gobernar con sabiduría, mientras que Polipercón, con su lealtad y juicio experimentado, podría mantener la estabilidad. Esta decisión resultó ser un error grave. Ofendido y enfurecido por esta elección, Casandro huyó rápidamente de Macedonia, buscando refugio y apoyo en Asia con Antígono. Propuso una alianza, un pacto de ayuda mutua, para desafiar al nuevo regente. Reconociendo una oportunidad en medio del caos, Antígono, que veía en esta división interna una posibilidad para fortalecer su propia posición, aceptó con gusto. Sin embargo, Poliperchón también buscaba aliados en el extranjero, especialmente en Asia, donde trataba de contrarrestar la creciente influencia de Antígono. En una maniobra audaz, Poliperchón depositó sus esperanzas en un hombre que era el enemigo jurado de Antígono, Eumenes. El regente emitió un decreto anulando la sentencia de muerte previamente dictada contra Eumenes, restaurándole sus derechos e incluso nombrándolo estrategos de Asia con una misión clara: movilizar un ejército y luchar contra el poder en expansión de Antígono. Cuando los mensajeros de Poliperchón llegaron al campamento sitiado donde se encontraba Eumenes, Antígono comprendió que su prisionero, antes indefenso, se había convertido ahora en una amenaza formidable. En un intento de engaño, Antígono ofreció a Eumenes la libertad a cambio de un juramento personal de lealtad. Eumenes aceptó jurar fidelidad, pero en una maniobra astuta modificó sutilmente el juramento. En lugar de prometer lealtad a Antígono, juró fidelidad a los reyes Filipo I y Alejandro I, un acto de rebelión estratégica. Al darse cuenta demasiado tarde de que había sido superado en astucia, Antígono tuvo que levantar el asedio. Libre, Eumenes actuó de inmediato, aprovechando la autoridad recién adquirida. Partió hacia el este, hacia las satrapías superiores, regiones como Babilonia, Persia y Media, donde los sátrapas locales observaban sus fuerzas en avance con creciente sospecha y temor. Estos sátrapas temían el poder emergente de Antígono y estaban tentados a unirse contra él bajo la bandera de la legítima autoridad real. Eumenes logró reunir un ejército nuevo y formidable. Entre sus aliados estaban figuras destacadas como Pseudo-Kist, el sátrapa de Persia, y comandantes de los legendarios Argiraspidios, veteranos de las campañas de Filipo y Alejandro. Los Argiraspidios, o escudos de plata, eran leyendas vivientes, guerreros experimentados que habían combatido en innumerables batallas y nunca conocieron la derrota. El más joven de ellos tenía más de 60 años, pero seguían siendo iguales en fuerza, experiencia y destreza en combate. Su reputación por un coraje y una habilidad indomables no tenía rival, aunque también eran conocidos por su terquedad, codicia y tendencia a obedecer solo a quienes respetaban profundamente. Para Eumenes, obtener su lealtad fue una suerte extraordinaria, pero también implicaba gestionar un grupo diverso y a veces rebelde. Mientras tanto, Antígono, al enterarse de que su adversario no solo había escapado, sino que también había reunido un ejército nuevo y potente, movilizó sus fuerzas para perseguirlo. La persecución marcó el comienzo de una fase renovada y intensa de su conflicto, un segundo capítulo de su feroz rivalidad que determinaría el futuro de su reino. En el vasto y turbulento paisaje de la meseta iraní se desarrolló una campaña militar colosal, un gran espectáculo de estrategia, engaños y marchas implacables por desiertos y montañas escarpadas.
Fue una guerra marcada por maniobras intrincadas, emboscadas astutas y campañas agotadoras que pusieron a prueba la resistencia y la inventiva de los involucrados. En el centro de esta lucha tumultuosa estaban dos generales legendarios, ambos renombrados por su brillantez táctica y liderazgo. Sus fuerzas se enfrentaron no una, sino dos veces en batallas decisivas que marcarían para siempre la historia. La primera de estas confrontaciones tuvo lugar en la región de Paretacene en el año 317 a.C. Este combate fue feroz, ensangrentado e inconcluso. Ninguno de los bandos logró reclamar una victoria definitiva, pese a su evidente habilidad y determinación. Efmenes, el general al mando de un lado, mostró una maestría táctica excepcional, empleando la formidable presencia de elefantes junto con una infantería ligera, rápida, para maniobrar a su oponente. Sin embargo, Antioquía, bendecido con una caballería pesada formidable, evadió hábilmente la destrucción y logró preservar la mayor parte de su ejército. Aunque el campo de batalla parecía pertenecer a Efmenes, que había tomado la ventaja, Antioquía logró retirarse en orden, evitando la derrota total y conservando su fuerza de combate para futuros enfrentamientos. La marea de la guerra alcanzó su punto máximo en una confrontación final durante el invierno del 316 a.C. en la región de Gabi. Antioquía, siempre audaz, inició una incursión atrevida antes de que comenzara la batalla. Envió su caballería ligera para flanquear al enemigo, con la intención de atacar el campamento de la coalición, donde estaban el depósito de suministros, sus familias y las riquezas acumuladas durante años de guerra. Mientras tanto, la batalla principal se desarrolló ferozmente en el campo, con las fuerzas encabezadas por Argeráspidus Efmenes, demostrando una vez más que eran una fuerza imparable. En un asalto heroico, atravesaron el centro del ejército de Antioquía, provocando que su infantería rompiera filas y se dispersara. La victoria parecía asegurada para Efmenes, que ya celebraba lo que parecía un triunfo inminente, pero en una cruel voltereta del destino, fue el plan de Antioquía el que cambió la situación una vez más. Su caballería, tras completar la maniobra de flanco, atacó y capturó los carros de suministros y el convoy de equipajes del enemigo. Para los campamentos de Argeráspidus, esto fue nada menos que una catástrofe. Un golpe devastador tanto para la moral como para lo material. En esos carros se almacenaban la mayor parte de sus posesiones, los saqueos de 30 años de guerra, oro, plata, objetos personales y lo poco que quedaba de la vida de sus familias. Todos estos valiosos bienes cayeron en manos enemigas y la escena se convirtió en un acto de traición vergonzosa. Lo que siguió se convirtió en uno de los actos de traición más infames en la historia militar. Algunos sátrapas, gobernadores que gobernaban partes del imperio y envidiaban el éxito de Efmenes, junto con algunos soldados de Argeráspidus, ansiosos por recuperar sus fortunas robadas, negociaron en secreto con Antioquía. Él les propuso una negociación brutal. Devolvería sus depósitos de suministros perdidos, pero solo si traicionaban a su comandante general. Los veteranos de las campañas de Alejandro, conocidos como los escudos de plata inmaculables, aceptaron ese oscuro compromiso. Capturaron a Efmenes, el líder que acababa de lograr otra victoria, y lo entregaron al enemigo. Antioquías, después de deliberar varios días, vaciló sobre qué hacer con su adversario capturado. El respeto por el genio estratégico de Efmenes pesaba mucho en él. Sin embargo, sus propios soldados y consejeros exigían justicia rápida, la muerte para aquel que había demostrado ser un rival formidable. Finalmente, Antioquías dio la orden que terminó con la vida de Efmenes. El general murió de hambre en cautiverio y finalmente fue asfixiado, un fin trágico para un comandante leal y capaz.
Evmenes de Cardia, el más fiel de los generales de Alejandro, había caído, el último que luchó no por intereses personales o fama, sino por el ideal de un imperio unido y sus legítimos herederos. Su muerte marcó el cierre de toda una era en la historia de los reinos sucesores. Con la muerte de Evmenes, ya no quedaban verdaderos leales, solo depredadores despiadados merodeaban por el panorama político y militar. El más temible de ellos era Antíoco el Tuerto, un general cuya ambición y astucia no conocían límites. Ascendió para dominar toda Asia, desde el mar Egeo hasta la frontera india, reclamando control sobre un vasto territorio. Su poder se volvió tan inmenso que infundió terror en los corazones de sus rivales, los otros diádocos. Una guerra aún mayor y más destructiva se veía en el horizonte, inevitable y ominosa. La victoria sobre Evmenes, junto con la captura de enormes tesoros provenientes de las satrapías del este, elevó la estatura de Antíoco a nuevas y sorprendentes alturas. Se levantó en las filas de los gobernantes legendarios, situándose en la cima del poder como ningún otro desde Alejandro mismo. Bajo su mando, toda la porción asiática del imperio, desde las costas de Asia Menor hasta las lejanas tierras de Bactria, quedó bajo su control firme. Su ejército, el más grande y experimentado de su tiempo, contaba con una inmensa armada y una tesorería que parecía no tener fin. Tal riqueza y fuerza comenzaron a distorsionar su percepción. La arrogancia y la sobreconfianza se apoderaron de él. Ya no se veía simplemente como un gobernante o estratega dentro de una coalición. El inmenso poder que manejaba empezó a transformar su visión del mundo, alimentando la ilusión imperial de que estaba destinado a dominar a todos sus rivales y enemigos. Con cada conquista y cada tesoro capturado, su influencia crecía y sus ambiciones se expandían más allá de todos los límites anteriores. La era de Evmenes y la era de lealtad y disciplina en los ejércitos se desvanecieron en la historia. En su lugar, surgió un nuevo y formidable autócrata, uno cuya hambre de dominación amenazaba consumir toda la región en el caos una vez más. Se imaginaba a sí mismo como el legítimo sucesor de Alejandro, un nuevo amo del mundo, moldeando su destino como un gobernante insuperable. Con un impulso implacable, comenzó a eliminar a los sátrapas que no servían a sus intereses, reemplazándolos por sus propios hombres leales. Su corte en Asia Menor creció en lujo y opulencia, rivalizando con la grandeza de las cortes de los reyes persas, y esta expansión descontrolada de su influencia y poder despertó una verdadera preocupación entre sus rivales. Estos otros lobos, cautelosos por su creciente fuerza, observaban cada uno de sus movimientos con ojos atentos, desde sus dominios todavía modestos, sin saber qué sería lo próximo. El primero en sentir la pesada carga de la autoridad de Antígono fue Seleuco, el sátrapa de Babilonia. Seleuco era un hombre cuyas acciones previamente lo habían puesto en medio de conspiraciones contra Perdicas, aunque hasta entonces permanecía en las sombras. Conocido por su cálculo cuidadoso, paciencia y habilidades administrativas excepcionales, Seleuco era un estratega que comprendía el frágil equilibrio del poder. Cuando Antígono, tras su victoria en Gabi y tras llegar a Babilonia, exigió un informe detallado sobre la fiscalidad y los ingresos del sátrapa, fue un insulto contundente, un desafío directo a la autoridad de Seleuco. Esto era más que una mera omisión, era un ataque a su soberanía. Al comprender que el siguiente paso de Antígono probablemente sería su destitución o ejecución, Seleuco tomó la única decisión sensata posible. A escondidas de la noche, acompañado de una pequeña fuerza de no más de 50 jinetes, huyó de Babilonia en busca de refugio ante la expansión implacable y la ambición de Antígono.
Su destino era Egipto, para buscar a Ptolomeo, el único gobernante que tenía la fuerza y el potencial para hacer frente al creciente dominio de Antígono. La fuga de Seleuco a Egipto encendió una chispa que desencadenó las llamas de lo que sería recordado como la Tercera Guerra entre los Diadochi, los sucesores de Alejandro Magno. En el Cairo, Seleuco reveló a Ptolomeo todos los grandes planes de Antígono, sus ambiciones desmedidas, sus conquistas y la amenaza existencial que representaba para todos ellos. Ptolomeo, un gobernante conocido por su sabiduría y diplomacia prudente, percibió de inmediato la gravedad de la amenaza. Sin vacilar, comenzó a forjar una poderosa alianza, uniendo a otros actores principales que se sentían amenazados o insatisfechos con las rápidas conquistas de Antígono. Entre estos aliados estaban Casandro, que había establecido firmemente su control sobre Macedonia tras eliminar implacablemente todos los vestigios de la familia de Alejandro, y Lisímaco, el gobernante de Tracia. Para el año 315 a.C., estos aliados presentaron a Antígono un ultimátum: compartir sus botines y tesoros, restaurar a Seleuco en Babilonia y ceder parte de sus territorios asiáticos. Antígono, disfrutando de sus recientes victorias y en el cenit de su gloria, rechazó con desdén sus demandas, burlándose de sus intentos de interferencia. Era evidente que la guerra era inevitable, un conflicto colosal que abarcaría casi todo el imperio. La guerra que siguió fue de una escala asombrosa, involucrando múltiples teatros de combate en los vastos territorios que una vez conquistó Alejandro. En Grecia y Macedonia, Casandro se enfrentó a los generales de Antígono, cada uno luchando por la dominación y la influencia. En Asia Menor y a lo largo de los mares, la flota de Antígono combatió contra una coalición unificada que intentaba frenar sus ambiciones marítimas. Sin embargo, el frente principal del conflicto se extendió por las regiones del sur, Siria y Palestina, donde los ejércitos de Antígono y Ptolomeo se enfrentaron feroces, luchando por el control de los puntos estratégicos del antiguo cercano oriente. Antígono, siempre astuto estratega, comprendió que solo el poder militar no bastaba para asegurar la victoria. Reconoció la importancia de usar la ideología como arma. Durante una asamblea en la ciudad de Tiro, declaró a Casandro traidor al pueblo macedonio, acusándolo de haber asesinado a la familia real, incluyendo a Olimpia, madre de Alejandro Magno, así como a Barsauma y su hijo pequeño, Alejandro I, que estaban en cautiverio y finalmente fueron asesinados por orden de Casandro. Tales acusaciones sirvieron para justificar sus propias acciones y movilizar apoyo. Lo más importante, Antígono proclamó una política de liberación para las ciudades-estado griegas. Prometió retirar las guarniciones macedonias de sus ciudades y restaurar su autonomía. Un movimiento totalmente cínico. En realidad, Antígono no tenía intención de conceder una verdadera libertad a los griegos. Su declaración era simplemente una maniobra propagandística diseñada para ganar su lealtad y debilitar las alianzas de sus enemigos. Esta apelación al nacionalismo y la independencia griegos resonó ampliamente, atrayendo a muchas ciudades-estado y facciones disconformes que estaban cansadas del régimen opresivo de Casandro. Durante los primeros años de este inmenso conflicto, la fortuna favoreció a Antígono. Sus campañas militares lograron éxitos importantes y consolidó su reputación como un líder formidable y carismático. Sin embargo, tras esta apariencia de fortaleza, la guerra fue una lucha compleja y feroz, que involucró alianzas cambiantes, traiciones traicioneras y maniobras estratégicas que eventualmente moldearon el destino de todo el imperio. Liderado por su propia mano, comandó personalmente un ejército hacia el sur,
embarcándose en una campaña decisiva que resultó en la reconquista de Siria y Fenicia de manos de Ptolomeo. Tomó el control de los importantes puertos fenicios y comenzó la construcción de una flota magnífica, una armada formidable diseñada para desafiar la supremacía marítima de Ptolomeo. Sin embargo, Antígono no podía estar en todas partes a la vez. Mientras participaba en las campañas del sur, Lisímaco amenazaba sus posesiones en Asia Menor y Seleuco instaba a Ptolomeo a aprovechar la situación y lanzar una contraofensiva. En el año 312 a.C., Ptolomeo, influenciado por los persuasivos argumentos de Seleuco, tomó la audaz decisión de invadir Siria. En ese momento, Antígono operaba en el oeste y confió el mando de su ejército a su hijo, Demetrio. El joven era la completa antítesis de su padre. Mientras Antígono era un líder militar mayor, severo y pragmático, Demetrio era joven, guapo, encantador, impulsivo y irradiaba un carisma increíble. Era un brillante táctico, maestro en ataques de caballería audaces, pero le faltaba la paciencia estratégica y la visión a largo plazo que poseía su padre. La batalla de Gaza se convirtió en su primera gran prueba como comandante en jefe y, trágicamente, la falló bastante mal. Los ejércitos opuestos se enfrentaron en una llanura cerca de la ciudad de Gaza. Los comandantes experimentados, Ptolomeo y Seleuco, superaron a joven Demetrio con tácticas astutas. Establecieron una barrera de estacas para neutralizar a sus elefantes de guerra y luego rodearon sus fuerzas por los flancos. El resultado fue una derrota devastadora para el ejército de Demetrio. Sus tropas fueron aplastadas por un margen tan decisivo que él apenas logró escapar con vida, perdiendo todo el campamento y a miles de soldados en el proceso. Esta derrota en Gaza tuvo dos consecuencias principales. Primero, Ptolomeo recuperó el control de Siria una vez más, afirmando su dominio en la región. Más importante aún, y quizás de manera más significativa, fue un punto de inflexión para Seleuco, quien ahora vio una oportunidad para recuperar el poder. Ptolomeo confió a una pequeña fuerza, solo 800 infantes y 200 jinetes, a Seleuco, quien entonces emprendió una campaña audaz que alteraría el curso de la historia. Su objetivo era audaz: avanzar hacia el este y recuperar su satrapía, Babilonia. Era una empresa arriesgada, una aventura nacida tanto de la desesperación como de la esperanza, pero su éxito superó todas las expectativas. En un giro remarcable de los acontecimientos, la población de Babilonia, al recordar el gobierno justo y el mandato equitativo de Seleuco, abrió las puertas voluntariamente. Él rápidamente aplastó a las guarniciones restantes leales a Antígono y recuperó Babilonia, restableciendo así su autoridad sobre la región. El año 312 a.C., que marcó el triunfante regreso de Seleuco a Babilonia, se convirtió en una fecha importante. Significó no solo el resurgir del poder seleucida, sino también el comienzo de una nueva época, el amanecer de un nuevo imperio, la dinastía seleucida, que daría forma a la historia del Mediodía Oriental y de las tierras del Medio Oriente durante décadas. Mientras tanto, Antígono, al enterarse de la derrota de su hijo y la pérdida de Babilonia, quedó consumido por la rabia. Rápidamente entró en una tregua temporal con Ptolomeo y Casandro para concentrar todas sus fuerzas en aplastar a Seleuco. Este conflicto, conocido como la Guerra Babilónica, continuó durante varios años. A pesar de los esfuerzos de Antígono y del poder combinado de sus generales, no lograron desalojar a Seleuco de su posición fortificada recién tomada. Mediante maniobras hábiles y con el apoyo de la población local de su lado, Seleuco repelió con éxito cada asalto. Además,
Comenzó a expandir sus territorios, incorporando satrapías cercanas bajo su control, regiones como Persis, Susa y Media. Mientras Antígono se encontraba atascado en su lucha en el frente occidental, una nueva superpotencia crecía en silencio en el este, las semillas de un vasto imperio. Al mismo tiempo, en el frente occidental, la guerra se intensificó nuevamente, siendo la figura más brillante en este conflicto renovado Demetrio, hijo de Antígono. Tras recuperarse de su desastrosa derrota en Gaza, Demetrio ardía en deseo de demostrar su genio, no solo a su padre, sino al mundo entero. Su determinación dio sus frutos. Para el año 707 a.C., lideraba una enorme flota y un ejército cruzando el mar, y desembarcó con audacia en Grecia, preparando el escenario para futuras conquistas y batallas que resonarían en la historia. Tras expulsar recientemente a la guarnición en Casandreia y Sofín, declaró con confianza la restauración de la democracia. Los agradecidos atenienses le recibieron como un libertador, levantando altares en su honor y cantando himnos que celebraban su triunfo. Su momento culminante de gloria fue una campaña militar contra la isla de Rodas. Este próspero centro comercial, conocido por su comercio bullicioso y su importancia estratégica, intentó mantener una postura neutral durante el conflicto, aunque sus simpatías se inclinaban hacia Ptolomeo. En el año 305 a.C., Demetrio lanzó un ataque a gran escala contra Rodas, llevando consigo sus formidables fuerzas militares. Lo que siguió fue uno de los asedios más famosos de la historia antigua, un conflicto prolongado y legendario. Demetrio empleó los avances más recientes en tecnología de guerra de sitio, buscando demostrar su superioridad. Entre sus armas innovadoras destacaba una enorme torre de asedio diseñada especialmente para el asalto a la ciudad de Heliópolis, cuyo nombre significa conquistador de la ciudad. Esta colosal estructura de 9 pisos alcanzaba más de 40 metros de altura, reforzada con planchas de hierro y equipada con catapultas y truenos. Mover esta bestia requería el esfuerzo coordinado de más de 3.000 soldados. A pesar de estos esfuerzos formidables, los rodios defendieron su ciudad con un coraje extraordinario y una resistencia obstinada. El asedio duró un año entero, pero Demetrio no logró romper las murallas. Finalmente, mediante negociaciones diplomáticas mediadas por otros estados griegos, se alcanzó un acuerdo pacífico y honorable. La ciudad de Rodas conservó su independencia, pero el asedio dejó la huella de Demetrio en la historia, ganándole el apodo de Poliorquetes, el destripador de ciudades. Este triunfo, sin embargo, fue más que una simple hazaña militar. Elevó a Demetrio a un estatus legendario. Aprovechando esta ola de fama, en el año 366 a.C., Antígono y Demetrio dieron un movimiento decisivo. Tras la victoria de Demetrio en el enfrentamiento naval contra la flota de Ptolomeo en Salamina, en Chipre, ambos líderes se convirtieron en los primeros entre los diádocos, los sucesores de Alejandro Magno, en adoptar títulos reales. Antígono Monoftalmos y Demetrio Poliorcetes se declararon reyes, desafiando audazmente la autoridad de sus rivales. Los demás generales sucesores respondieron rápidamente a esta determinación, proclamándose a su vez reyes: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Así finalizó la era de los diádocos, los sucesores inmediatos de Alejandro, cediendo el paso a la época de los monarcas helenísticos. El vasto imperio de Alejandro, una vez inmenso y aparentemente invencible, dejó de existir de manera efectiva y legal, siendo sustituido por 5 nuevos reinos surgidos de sus ruinas. A pesar de esta fragmentación, el viejo león, Antígono, se negó a abandonar su sueño de unificar el reino bajo su cetro. Reuniendo todas sus fuerzas restantes,
se preparó para un golpe final y decisivo. Sus enemigos, igualmente resueltos, formaron una coalición para oponerse a él. Todos sabían que la próxima batalla determinaría el futuro del mundo durante las generaciones venideras. El lugar escogido para este enfrentamiento monumental fue la llanura cerca de la ciudad de Ipsus, en la región de Frigia. Era el año 300 a.C. Bajo el sol ardiente, las llanuras reseca de Ipsus, en Asia Menor, temblaban con el peso de la historia. Dos ejércitos colosales, insuperables desde la campaña de Alejandro contra Persia, se enfrentaban, cada uno ansioso por desatar un conflicto mortal. La escena era la culminación de 20 años de guerra implacable, intrigas traicioneras y traiciones. En este campo de batalla se decidiría el destino del legado del imperio de Alejandro, si volvería a unirse bajo un solo gobernante o si entraría en una fragmentación irreversible. Por un lado estaban los ejércitos del rey Antígono, también conocido como el Tuerto, junto con los de su hijo Demetrio, el Poliorcetes. Se trataba de una fuerza combinada de padre e hijo, ambos todavía soñando con restaurar un imperio unificado. Antígono, con 81 años ya cumplidos, era un veterano experimentado en innumerables batallas, un símbolo vivo de una era pasada. A pesar de su edad, su mente permanecía aguda, su voluntad intacta y su liderazgo autoritario. A su lado estaba su notable hijo, Demetrio, lleno de vitalidad y laureles de un comandante militar célebre, admirado y querido por sus soldados. El resultado de este enfrentamiento colosal decidiría si el sueño de un dominio único y unificado perduraría o si la fragmentación se convertiría en algo permanente, moldeando para siempre el curso de la historia. Su ejército sumaba aproximadamente 80.000 hombres, con una formidable fuerza de 10.000 caballos de élite y 75 elefantes de guerra impresionantes. Era una legión temible y segura de su victoria y dominio en el campo de batalla. Enfrentándolos estaban las Fuerzas Unidas de la Gran Coalición, una alianza diversa y poderosa. 3 reyes habían traído sus ejércitos aquí: Casandro desde Macedonia, Lisímaco desde Tracia y sobre todo Seleuco desde sus territorios orientales. Mientras tanto, Ptolomeo, fiel a su naturaleza cautelosa, decidió permanecer en Egipto, esperando en silencio el resultado del inminente enfrentamiento. Las fuerzas de la coalición eran ligeramente menores, sumando aproximadamente 70.000 guerreros, pero poseían un arma secreta, una que en última instancia decidió el destino de la batalla. Seleuco había traído desde la India una fuerza enorme, casi aterradora: 400 elefantes de guerra. Estos arietes vivientes estaban destinados a aplastar la falange de Antíoco y romper las líneas enemigas. Como era costumbre en aquella época, la batalla comenzó con un choque de caballería en los flancos. Diodoto, al mando de las mejores unidades de caballería en la derecha de su padre, lanzó una carga feroz e implacable contra la caballería aliada liderada por Antíoco, hijo de Seleuco. Su asalto fue rápido, violento e imparable. Lanzó a la caballería enemiga en el caos, llevándola muy lejos en los campos abiertos, en una persecución impulsada por la emoción de la victoria y la adrenalina del combate. Sin embargo, bajo este impresionante éxito táctico, se escondía un costoso error estratégico. Seleuco, un comandante experimentado y frío, aprovechó la oportunidad al instante. En lugar de intentar detener a la caballería victoriosa de Diodoto, ejecutó una maniobra audaz y brillante. Seleuco avanzó sus poderosos elefantes hacia adelante, formando una muralla viviente y en movimiento de fuerza colosal. Esta barrera viva cortó de inmediato a Diodoto y su caballería del cuerpo principal del ejército de Antíoco.
El enfrentamiento, que pareció una victoria para el general Seleucida, de repente se convirtió en una trampa. Tras derrotar a la caballería de su oponente, Diodoto se encontró incapaz de retroceder. Delante de él se extendía una densa y estruendosa muralla de elefantes indios, una barrera impenetrable que sus caballos no podían atravesar. La caballería, una vez victoriosa, quedó atrapada en un confinamiento mortal, convertida de héroes en espectadores impotentes de su propio fracaso. Mientras tanto, Antíoco, privado de sus mejores tropas de caballería, enfrentaba una situación desesperada. Su flanco izquierdo ahora estaba expuesto y vulnerable, y las fuerzas de la coalición aprovecharon ese momento para atacar con decisión. La caballería de Lisímaco, bajo el mando de Isileus, maniobró alrededor de la formación de Antíoco y atacó su retaguardia con un golpe relámpago, con la intención de desestabilizar la línea debilitada por detrás. Al mismo tiempo, desde el frente, los elefantes y la infantería de la coalición avanzaron en una ola implacable, presionando contra la veterana falange de Antíoco. Los defensores, veteranos curtidos en innumerables batallas, mantuvieron su posición con un coraje extraordinario. El anciano rey, situado en el mismísimo centro de la línea del frente, se mantuvo entre sus soldados, liderando personalmente la defensa. A pesar de la lluvia de flechas, lanzas y los retumbantes pasos de los elefantes, él permanecía firme, inquebrantable, aferrándose desesperadamente a la esperanza de que su hijo Diodoto regresara y asestara un golpe final y decisivo a los enemigos desde atrás. Gritaba palabras de ánimo a sus hombres, asegurándoles que la victoria estaba cerca si solo soportaban un poco más. Su determinación inquebrantable y su liderazgo inspiraban a sus tropas, avivando su empeño en resistir valientemente ante unas dificultades insuperables. Sin embargo, los esfuerzos de Diodoto por atravesar la pared viviente de elefantes fueron en vano. Su caballería, que cargaba valientemente, fue aplastada contra la implacable manada de bestias blindadas, incapaz de pasar a través o alrededor de ellas. Con su flanco comprometido y sin posibilidad de retroceder, la falange de Antíoco empezó a flaquear bajo el asalto implacable desde múltiples direcciones. Los soldados, abrumados y aterrorizados, comenzaron a perder cohesión. El pánico se extendió entre las filas y el caos reemplazó a la disciplina. Muchos soldados rompieron filas y huyeron, abandonando sus posiciones en un intento frenético por salvarse. Sin embargo, el viejo rey permaneció firme. Se negó a retirarse incluso cuando las tropas enemigas se acercaban más desde todos lados, lanzando una lluvia de dardos, flechas y lanzas en su contra, desde todas las direcciones posibles. Uno de los proyectiles enemigos encontró su objetivo, alcanzándolo en el pecho, al quedar en silencio y sin moverse. Zósimo, el veterano tuerto, también conocido como el último de los generales de Alejandro, un hombre que soñaba con restaurar su gran imperio, se desplomó en el suelo. Su muerte marcó un trágico punto de inflexión, el fin de la batalla y el cierre de toda una era. La victoria de la coalición era ahora segura, pero a un costo tremendo, y con la desaparición de Antíoco, símbolo de una época pasada, la antorcha del imperio, alguna vez glorioso, finalmente se apagó. El sueño de un imperio unificado murió junto a su fundador en el campo de batalla cerca de Ipsos. Demetrio logró escapar, huyendo con los restos de su caballería en el caos de la derrota. Perdió todo: su padre, su ejército, su reino, reduciéndose una vez más de un gobernante poderoso a un exiliado errante, un bandido y aventurero sin patria. Los generales victoriosos, a su vez, repartieron el vasto reino de Antígono entre ellos,
estableciendo cada uno su esfera de influencia. Lisímaco tomó una porción significativa de Asia Menor, consolidando el control sobre sus territorios. Mientras tanto, Casandro fortaleció su dominio sobre Macedonia y Grecia, asegurando su influencia en ambas regiones. Sin embargo, el mayor beneficiado de la división resultó ser Seleuco, quien heredó las partes norteñas de Siria y la porción oriental de Asia Menor. Bajo su gobierno, el imperio seleucida se expandió enormemente, extendiéndose desde el mar Egeo en el oeste hasta la India en el este. Creció hasta convertirse en el estado helenístico más grande, diverso y poderoso. Aunque no participó en la batalla de Ipsus, Ptolomeo, aprovechando el momento de distracción, conquistó el sur de Siria y Palestina. Sus movimientos oportunistas sentaron las bases para conflictos que durarían siglos entre los Ptolomeos y los Seleucidas por el control de estas regiones estratégicas y prósperas. La batalla de Ipsus, en esencia, finalizó el mapa político heredado del imperio fragmentado de Alejandro Magno. Sobre sus ruinas surgieron y se consolidaron 4 grandes reinos helenísticos. El primero fue el reino ptolemaico, en Egipto, por mucho el más estable, rico y duradero de los 4. Sus gobernantes adoptaron muchas costumbres locales, se declararon faraones y gobernaron durante casi 3 siglos, hasta la muerte del último de su línea, la legendaria Cleopatra VII. El segundo fue el imperio seleucida en Asia, vasto en territorio pero internamente frágil, plagado de disensiones internas y amenazado constantemente por ataques militares. Sin embargo, sirvió como principal canal de la cultura y la influencia griega en Oriente, perdiendo terreno gradualmente hasta ser conquistado por la creciente República Romana y el Imperio Parto. El tercer reino fue establecido por Casandro y posteriormente por la dinastía Antigónida en Macedonia. Este reino se caracterizaba por luchas constantes por mantener el control sobre Grecia misma, enfrentándose a la resistencia de las polis griegas independientes y a las ambiciones de otros monarcas helenísticos rivales. Su estabilidad política fue continuamente amenazada por conflictos internos y presiones externas. El cuarto fue el reino de Lisímaco en África y Asia Menor, una potencia imponente pero de corta duración. Tras la muerte de Lisímaco, en campañas posteriores de los Diádocos, su reino fue dividido entre los restantes gobernantes helenísticos, marcando el fin de su breve dominio. Así concluyeron las grandes guerras de los Diádocos, un período tumultuoso que duró más de 40 años desde la muerte de Alejandro en 323 a.C. hasta la decisiva batalla de Ipsus en 301 a.C. Esta era estuvo marcada por una escala sin precedentes en combate, asesinatos políticos, asedios masivos y giros dramáticos del destino. Casi todas las figuras clave de esta saga encontraron un fin violento. Familias fueron exterminadas y numerosos soldados perecieron en los campos de batalla desde Grecia hasta Irán. Entonces, ¿qué legado dejaron estos despiadados comandantes y sucesores, líderes que destruyeron el imperio de su amo? Fueron simplemente fuerzas destructivas, movidas por la codicia y la ambición, que arrasaron con el mayor imperio de la antigüedad. La historia ofrece una respuesta mucho más compleja y matizada. Sí, desmantelaron la unidad política del vasto imperio de Alejandro. El sueño de un mundo armonioso donde griegos y bárbaros coexistieran bajo un mismo gobernante resultó ser solo una ilusión. En lugar de forjar un reino único y unificado, establecieron un mosaico de estados rivales, cuya competencia constante alimentaba guerras y conflictos nuevos. Al final, la era de los Diádocos no fue simplemente una historia de caos y violencia,
sino también de profunda transformación. Puso en marcha procesos que darían forma al paisaje político y cultural del mundo helenístico durante siglos. La fragmentación, aunque destructiva, fue un catalizador para el intercambio cultural, nuevas ideas y la difusión de la influencia griega mucho más allá de los límites de un solo imperio. Los legados de estos líderes no se definen únicamente por su papel en la destrucción de un mundo unificado, sino también por su contribución a moldear una historia regional dinámica e interconectada. Curiosamente, fueron precisamente las acciones de los diádocos, los sucesores de Alejandro Magno, las que pusieron en marcha una difusión sin precedentes de la cultura, el idioma y las ideas griegas en vastas regiones. Este complejo proceso histórico se conoció como helenización, un término que engloba la extensa difusión cultural que siguió a las conquistas de Alejandro. Cada uno de los diádocos, al ascender al poder en sus respectivos reinos, buscó activamente rodearse de eruditos, poetas, arquitectos y artistas griegos. Estos gobernantes establecieron nuevas ciudades modeladas estrechamente según la planificación urbana griega, con teatros para representaciones, gimnasios para las actividades atléticas e intelectuales, y ágoras que servían como centros bulliciosos de comercio y vida cívica. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este fenómeno fue la ciudad de Alejandría en Egipto. Fundada personalmente por Alejandro, fue transformada bajo los sucesivos gobernantes ptolomeicos en el mayor centro cultural y científico del mundo antiguo. La famosa Biblioteca de Alejandría y el museo, a menudo llamado el Mausoleum, albergaban a algunas de las mentes más brillantes de la época, desde el matemático Euclides hasta el astrónomo Eratóstenes. Estas instituciones simbolizaban la constante búsqueda del conocimiento y sirvieron como crisol intelectual de su tiempo. Hacia el este, los sucesores de Alejandro establecieron docenas de ciudades dispersas por Asia. Entre las más destacadas estaban Antioquía sobre el Orontes y Seleucia en el Tigris, que durante un siglo o más se convirtieron en centros de la civilización helenística. El idioma griego, en su forma simplificada conocida como koiné, se convirtió en la lengua franca de todo el Mediterráneo oriental y más allá. Facilitó no solo el comercio y la diplomacia, sino también un amplio intercambio de ideas, fomentando ricas interacciones culturales. Este período marcó el inicio de una profunda síntesis cultural. Los conceptos filosóficos griegos encontraron resonancia en el misticismo y las tradiciones espirituales orientales. Los estilos artísticos griegos absorbieron motivos de tierras lejanas, enriqueciendo su diversidad y expresividad. Por otro lado, las religiones y filosofías orientales penetraron en el mundo greco-romano, dejando huellas duraderas. Sin esta vibrante olla de culturas, este crisol helenístico, sería imposible imaginar el desarrollo posterior de la ciencia, tal como la conocemos, o la aparición del cristianismo en su forma clásica. Los diádocos, personas de su tiempo, solían ser a menudo despiadados, orgullosos y movidos por la ambición. Se parecían más a lobos que a pastores, luchando ferozmente no por ideales elevados, sino por poder, tierras y dominio. Su lucha implacable y su energía desbordante, aunque destructivas para el antiguo orden, sentaron sin querer las bases de un mundo nuevo. Del caos y la sangre derramada en sus feroces conflictos, surgió el mundo helenístico, un reino complejo, a veces contradictorio, que brillaba tanto por su esplendor como por su violencia. Este mundo construyó un puente entre la era de las polis y la época del imperio, dejando un legado cultural que se convirtió en una parte integral de los cimientos de la civilización occidental. La historia de los diádocos
nos recuerda atemporalmente que los períodos más grandiosos a menudo surgen de tragedias profundas. Detrás de la brillante apariencia de las nuevas civilizaciones, casi siempre hay una sombra proyectada por la espada y las llamas de una ambición despiadada. Gracias por acompañarnos en este largo viaje a través de uno de los períodos más dramáticos de la historia humana. Si esta saga, que aborda temas de poder, traición y el nacimiento de un mundo nuevo, ha resonado contigo, considera profundizar más en estas historias, ya que muchos otros relatos aún por descubrir nos esperan en los capítulos venideros.